Que la gracia del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a analizar brevemente uno de los pasajes más utilizados por lo que es la teología del pacto, y es Gálatas 6:16. Este pasaje ellos lo utilizan para enseñar que la iglesia hoy en día constituye lo que es el verdadero Israel de Dios, y que por lo tanto no hay un futuro para la nación de Israel como tal, sino que todo se cumple en lo que es la iglesia, y por lo cual las bendiciones que eran de Israel hoy en día se transfieren a la iglesia. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. La dificultad de este pasaje consiste en identificar a quién Pablo se está refiriendo con ese término Israel de Dios. Por un lado, como había dicho, los teólogos del pacto afirman que es a la iglesia, porque la palabra kai, o sea, la palabra que se traduce y, esa conjunción copulativa, la palabra kai, también tiene un sentido en que puede ser explicativo y se puede traducir: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, es decir, al Israel de Dios. Si este es el caso, los teólogos del pacto tienen una buena razón para justificar su teología. Pero ¿dónde está el problema de esta afirmación? Está en tres puntos, y el primero es que Pablo siempre utiliza el nombre Israel, el término Israel, en un sentido nacional y étnico, y nunca lo utiliza en un sentido espiritual para transferírselo a la iglesia. Tanto en Hechos como en sus epístolas podemos ver eso. Por ejemplo, vamos a buscar Filipenses 3:5, donde él dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Vamos a buscar Hechos capítulo 13, versículo 17 y versículo 24. Dice: y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo aquí, versículo 24: antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. También, si buscamos Romanos 10, versículo 1, dice: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Dios, a Dios por Israel, es para salvación. Ahí claramente, en todos los pasajes que te estoy dando, lo está hablando en un sentido étnico y nacional. Nunca, nunca, y es un error afirmar lo contrario, se refiere, este pasaje hace referencia a lo que es la iglesia o a los gentiles que se convierten también. Si lo vemos también en el versículo 19, dice: y también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, y con pueblo insensato os provocaré a ira. Pero también, si te busca el versículo 21, dice: pero acerca de Israel dice. O sea, ¿quién puede decir que Pablo aquí está utilizando el término Israel en un sentido espiritual para transferírselo a la iglesia? No existe un pasaje, ni siquiera puedes buscarlo en tu aplicación del celular, que no vas a encontrar que Pablo utilice el término Israel en un sentido espiritual para transferírselo a la iglesia. Por lo tanto, sería un caso único y contradictorio que Pablo en Gálatas 6:16 lo esté utilizando para un sentido espiritual donde incluye a judíos y a gentiles. ¿Y por qué digo contradictorio? Porque, según se entiende, Gálatas fue una de sus primeras cartas. Gálatas o
o tesalonicense, no se sabe, hay personas que dicen una, hay personas que dicen otra. Y entonces, si Pablo desde el inicio de su ministerio, bien, aquí enfatiza que la iglesia hoy en día es el nuevo Israel, entonces, ¿por qué en las otras cartas viene y hace una distinción entre Israel y la iglesia? Viene y hace distinciones entre los judíos creyentes y los judíos no creyentes, y viene y hace distinciones entre los gentiles creyentes y los judíos no creyentes. No tiene sentido. Es como volver a poner el fundamento nuevamente. Si Pablo quería usar el nombre Israel en un sentido reformado, en un sentido ampliado, en un sentido que sea hoy en día para la iglesia, en sus escritos posteriores no tiene por qué volver a usarlo en un término que él pretendía dejar en el olvido y que pretendía reformar para que quedara en desuso el antiguo término Israel. Además de eso, kai, la palabra griega kai, que es la que la Reina Valera traduce ahí, pero que también puede usarse en un sentido explicativo, en su 90%, no digo 99 para no parecer tan radical y dogmático, pero en su 90% la palabra kai se traduce como y, como conjunción copulativa. Basta, incluso puedes usar aquí está el comentario al texto griego del Nuevo Testamento de Archibald Thomas Robertson, que es teólogo del pacto, no es dispensacional, y lo verás que él lo usa en su, siempre el griego que él utiliza, traduce la palabra y como kai, todo el tiempo. O sea, la palabra kai del término griego la traduce como conjunción copulativa y cualquier tipo de comentario que te busques, mayormente en su 90% de las veces utiliza kai en ese sentido, como conjunción copulativa y no como explicativa. Incluso hay expertos que dicen que Pablo, en los escritos de Pablo, nunca aparece kai en un sentido explicativo, sino todo el tiempo como conjunción copulativa. El tercer punto es que, y para mí personalmente es el más importante de todo, es que todas las traducciones en español, en su 99.9%, traducen en Gálatas 6:16 kai como y, como conjunción copulativa. Por lo tanto, puedes leer en la Reina Valera, lo tengo aquí apuntado, del 1977, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios, haciendo todo el tiempo una distinción sobre ellos, la iglesia, y sobre el Israel de Dios, que es los judíos creyentes. También otra traducción, lo puse, perdón que cuando lo copié lo puse reducido, dice bat, no sé cómo sería la traducción completa, dice: paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. También otra traducción que se llama Yuneman dice: y para todos los que caminan según esta regla, paz y misericordia sobre ellos y también sobre el Israel de Dios. Pero también la Biblia de las Américas, tan amada por los reformados, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Otra traducción, que es la NBLH, dice: y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. También la traducción del Oso, la Biblia del Oso, dice: y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia, la paz y la misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. En su 95% o 99%, todas las traducciones de las Escrituras utilizan kai como conjunción copulativa en Gálatas 6:16. Por lo tanto, querer seguir diciendo que aquí Pablo lo está utilizando en un término explicativo es más un deseo de querer justificar su escatología, que de por sí es bastante difícil porque había que obviar muchísimas cosas,
Es más un deseo de querer que encaje con su escatología que un deseo genuino por llegar a la verdad y por esclarecer el verdadero significado de Gálatas. Como dije, cualquier traducción de la Biblia, sin importar ninguna, puede utilizarla, puede buscarla y siempre lo traduce como conjunción copulativa y. Así que la paz de Dios muera en tu vida y te ayude a poder abrir tu corazón para que sea la palabra de Dios la que pueda enseñarte, pueda educarte y no un maestro de las escrituras con un sentido prejuiciado sobre su escatología.